Hola y bienvenidos al tercer capítulo del curso de programación en C#, traído a ustedes por el capítulo Computer Society de la rama estudiantil y EEE de la Universidad Manuela Beltrán. Mi nombre es Julio Bolaño y en el presente video trataremos los siguientes temas: clases en C#, conceptos básicos y ejemplos, atributos, métodos y objetos, tipos de datos, short, int, long, char, string, bool, float, double y decimal, operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división y módulo. Clases en C#, conceptos básicos y ejemplos. En este capítulo comenzamos por explicar el concepto de clases con un ejemplo del mundo real. Empecemos con una simple analogía para ayudarla a entender las clases y sus contenidos. Suponga usted que desea conducir un coche y hacer que vaya más rápido, presionando sobre su pedal del acelerador. ¿Qué tiene que ocurrir antes de que pueda hacer esto? Bueno, antes de poder conducir un coche, alguien tiene que diseñarlo. Un coche comienza típicamente como dibujos de ingeniería, similares a los planos utilizados para diseñar una casa. Estos dibujos de ingeniería incluyen el diseño de un pedal de acelerador para hacer que el coche vaya más rápido. En C#, una clase es un tipo de datos muy eficaz. Como las estructuras, las clases definen los datos y el comportamiento del tipo de datos. Los programadores pueden crear objetos que son instancias de una clase. A diferencia de las estructuras, las clases admiten herencia, que es una parte fundamental de la programación orientada a objetos. Una clase también puede definirse como una plantilla o molde. En nuestro ejemplo, tenemos una clase principal que se llama vehículo, que tiene sus propios atributos y métodos. Abajo tenemos unas subclases llamadas motocicleta, camioneta y auto. Estas subclases van a heredar los atributos y operaciones correspondientes de la clase principal vehículo. Declarar clases en C#. El nivel de acceso precede a la palabra clave class. En este caso se utiliza public, que significa que cualquiera puede crear objetos a partir de esta clase. El nombre de la clase sigue la palabra clave class. El resto de la definición es el cuerpo de clase, donde se define el comportamiento y los datos. Los campos, propiedades, métodos y eventos de una clase se conocen colectivamente como miembros de clase. Las clases se definen mediante la palabra clave class, como se muestra en el ejemplo siguiente: public class, customer, y en el cuerpo de esa clase se van a definir lo que son los campos, las propiedades, los métodos y los eventos. Un ejemplo claro sería el siguiente: nuestra clase bicicleta consta de varias propiedades y métodos. Las palabras private y public definen la accesibilidad de las propiedades, funciones o subrutinas. La definición de una propiedad o método de tipo privado indica que solo podrá ser usada dentro del código de la misma clase. Si creásemos un objeto de tipo bicicleta, las especificaciones de la clase no nos permitirían acceder a la propiedad velocidad para consultarla o modificarla, ya que está definida como privada. En cambio, se pueden usar las subrutinas acelerar y frenar, ya que son de tipo public, y dentro de ella se interactúa con las propiedades privadas. Con esto conseguimos encapsular el código y hacer accesible solo aquello que queramos. Una vez está construida la clase, ya se pueden instanciar objetos de la misma. Objetos en C#. Los objetos son construcciones de programación que se componen de datos, comportamiento e identidad. Los datos del objeto se encuentran en los campos, propiedades y eventos del objeto. Los métodos e interfaces del objeto definen los comportamientos del mismo. Los objetos tienen identidad, es decir, dos objetos con el mismo conjunto de datos no son necesariamente el mismo objeto. En C#, los objetos se definen mediante clases y structs, que conforman el plano único a partir del cual operan todos los objetos de este tipo. Para crear objetos se deben definir primero las clases
tal como se muestra en el ejemplo siguiente. Tenemos dos clases, una clase llamada ejemplo y una clase llamada nombre clase. Vamos a crear una instancia de la clase nombre clase. En este caso vamos a instanciarla en nuestro método principal llamado main. Para crear el objeto colocamos nombre clase, nombre del objeto, en este caso lo vamos a llamar objeto, es igual a new nombre clase entre paréntesis punto y coma. De esta forma se va a crear un objeto. Atributos en C#. Los atributos constituyen un medio apropiado para asociar información declarativa con código de C#, tipos, métodos, propiedades, etc. Una vez asociado a una entidad del programa, el atributo se puede consultar en tiempo de ejecución mediante una técnica denominada reflexión. Los atributos son características propias de una clase que pueden ser compartidas por otras clases y atribuidas a los objetos que puedan ser instanciados de tal clase. En el ejemplo, la clase profesor hereda los atributos que tiene la clase personal, los cuales son ID, nombre y apellidos. Métodos en C#. Los métodos son un bloque de código que contiene una serie de instrucciones. En C#, cada instrucción se ejecuta en el contexto de un método. Los métodos se declaran en una clase o estructura especificando el nivel de acceso, el valor devuelto, el nombre del método y los parámetros de método. Los parámetros de método se incluyen entre paréntesis y separados por coma. Los paréntesis vacíos indican que el método no requiere ningún parámetro. Esta clase contiene tres métodos. Estamos hablando de la clase motorcycle, la cual contiene tres métodos: uno que no devuelve nada, que es start engine; uno que no devuelve nada pero que tiene un parámetro entero, que es addGas con parámetro gallons; y uno que devuelve un entero con dos parámetros enteros, llamado drive, y sus parámetros miles y speed. De igual forma, en este método, al finalizar en tu estructura interna, tiene que referirse la palabra clave return de acuerdo al valor que va a devolver. Llamar a un método en el objeto es similar a tener acceso a un campo. Después del nombre del objeto, agrega un punto, el nombre del método y paréntesis. Los argumentos se enumeran entre paréntesis y separados por coma. Por tanto, se puede llamar a los métodos de la clase motorcycle del modo siguiente: motorcycle moto es igual a new motorcycle paréntesis punto y coma, donde moto es un objeto. Para llamar a los métodos hacemos moto.startEngine, que no devuelve nada, o moto.addGas paréntesis 15, porque tiene un parámetro entero, punto y coma, y moto.drive paréntesis tiene dos parámetros, y ya anotamos 5,20 paréntesis punto y coma. De esta forma se declaran los métodos. Hablemos ahora sobre los tipos de datos en C#. C# es un lenguaje con establecimiento inflexible de tipos. Por lo tanto, cada variable y objeto debe tener un tipo declarado. En C# podemos encontrar los siguientes tipos de datos. No son todos, pero sí los principales. Ellos son: short. La palabra clave short denota un tipo de datos integral que almacena valores según el tamaño y el intervalo que se indican en la siguiente tabla. Intervalo de menos 32.768 a 32.767, un tamaño entero de 16 bits con signo. Las variables de tipo short se pueden declarar e inicializar como en el siguiente ejemplo: short x es igual a 36.709 punto y coma. Tipo de dato int. La palabra clave int denota un tipo integral que almacena valores según el tamaño y el intervalo que se indica en la tabla siguiente. Un intervalo, como se muestra en la tabla, en pocas palabras el tamaño, es un entero de 32 bits con signo. Las variables de tipo int se pueden declarar e inicializar como en el siguiente ejemplo: int i es igual a 123 punto y coma. Tipo de dato long. La palabra clave long denota un tipo integral que almacena valores según el tamaño y el intervalo que se indican en la siguiente tabla. En pocas palabras,
un tamaño entero de 64 bits con signo. Las variables de tipo long se pueden declarar e inicializar como en el ejemplo siguiente. Tipo dato long, variable llamada long1 es igual a 4294 96 72 96 punto y coma. Sería el valor asignado para el tipo de dato long. Tipo de dato char. La palabra clave char se utiliza para declarar un carácter Unicode en el intervalo indicado en la siguiente tabla. En pocas palabras, un tamaño carácter Unicode de 16 bits. Los caracteres Unicode son caracteres de 16 bits que se utilizan para representar la mayoría de los lenguajes escritos de todo el mundo. Las constantes de tipo char se pueden escribir como literales de cadena, secuencias de escape hexadecimal o representaciones Unicode. Los códigos de caracteres integrales se pueden convertir explícitamente al tipo char. En las siguientes instrucciones se declara una variable de tipo char y se inicializa con el carácter X. Char1 es igual, comilla sencilla, z, punto y coma, que es un carácter literal. Char2 es igual, comilla sencilla, enlace X 0058, punto y coma, hexadecimal. Char3, sin comilla sencilla, entre paréntesis char y fuera los paréntesis 88, punto y coma, reparto de tipo literal. Y char4 es igual, comilla sencilla, slash u 0058, punto y coma, forma Unicode. Tipo de dato string. El tipo string representa una secuencia de 0 o más caracteres Unicode. String es un alias de string con S mayúscula en .NET Framework. Aunque string es un tipo de referencia, los operadores de igualdad se definen para comparar los valores de objetos string, no las referencias. De esta forma, es más intuitivo comprobar la igualdad entre cadenas. Por ejemplo, string A es igual, entre comillas, good más, comillas, comillas, más, comillas, good morning, punto y coma, lo que se muestra en consola, good morning. Es decir, en este caso, el igual va a ser diferente a un igual de un operador aritmético. Tipo de dato bool. La palabra clave bool es un alias de system.boolean. Se utiliza para declarar variables que almacenan los valores booleanos true y false. Si requiere una variable booleana que también puede tener un valor de null, utilice bool. Puede asignar un valor booleano a una variable de tipo bool. También es posible asignar una expresión que se evalúa como bool a una variable de tipo bool, como por ejemplo, en nuestro ejemplo tenemos una clase myClass, nuestro método principal. Están declaradas las variables que va a determinar, digamos, en el alfabeto cierto tipo de caracteres que corresponden a ellos. Si es verdadero va a devolver true, si es falso va a devolver false en su defecto, de acuerdo a los parámetros que se indican en la variable booleana alfabética. La condición sería C mayor 64 y C menor a 123. Si esa condición se cumple, va a imprimir lo que realmente se requiere. Tipo de dato float. La palabra clave float denota un tipo simple que almacena valores de punto flotante de 32 bits. La siguiente tabla muestra la precisión y el intervalo de valores aproximado para el tipo float. Una precisión de 7 dígitos. De forma predeterminada, un literal numérico real en el lado derecho del operador de asignación se trata como double. Por consiguiente, para inicializar una variable de tipo float, utilice el sufijo f minúscula o f mayúscula, tal como lo muestra en el ejemplo siguiente. Float x es igual a 3.5 f mayúscula o en su defecto f minúscula, punto y coma. Tipo de datos double. La palabra clave double denota un tipo simple que almacena valores de punto flotante de 64 bits. La siguiente tabla muestra la precisión y el intervalo de valores aproximado para el tipo double. En pocas palabras, una precisión de 15 a 16 dígitos. De forma predeterminada, un literal numérico real en el lado derecho del operador de asignación se trata como un valor de tipo double. No obstante, si desea tratar un número entero como double, utilice el sufijo de minúscula o de mayúscula. Por ejemplo, double x es igual a 3 de mayúscula o de minúscula
punto y coma. Tipo de datos decimal. La palabra clave decimal denota un tipo de datos de 128 bits. Comparado con los tipos de datos de punto flotante, el tipo decimal tiene una mayor precisión y un intervalo más reducido, lo que lo hace adecuado para cálculos financieros y monetarios. El intervalo aproximado y la precisión para el tipo de datos decimal aparecen en la siguiente tabla. Una precisión de 28 a 29 dígitos significativos. Si desea tratar un literario numérico real como decimal, utilice el sufijo m minúscula o m mayúscula en su defecto, como lo muestra el siguiente ejemplo. Decimal my money es igual a 300.5 m, punto y coma. Hablemos ahora sobre los operadores aritméticos en C#. Dentro de los operadores podemos encontrar operadores como suma, resta, multiplicación, división y módulo. Operador suma. El operador suma o más puede funcionar como operador unario o binario. Los operadores unario más se encuentran predefinidos para todos los tipos numéricos. El resultado de una operación unaria más aplicada a un tipo numérico es simplemente el valor del operando. Los operadores más binarios se encuentran predefinidos para los tipos unarios y de Caneda. Para tipos numéricos, más calcula la suma de sus dos operandos. Cuando al menos uno de los operandos es de tipo string, más concatena las representaciones de tipo string de los operandos. Los tipos delegados también proporcionan un operador binario más, el cual realiza la concatenación de los delegados. Los tipos definidos por el usuario pueden sobrecargar los operadores unario y binario más. Las operaciones en tipos integrales se suelen permitir en enumeraciones. Operador de multiplicación o por. Operador de multiplicación por, que calcula el producto de sus operandos. Además, operador de eliminación de referencias, que permiten leer y escribir en un puntero. Todos los tipos numéricos poseen operadores de multiplicación predefinidos. El operador por también se utiliza para declarar los tipos de puntero y para eliminar referencias de los punteros. Este operador solo se puede utilizar en contextos no seguros, indicado por el uso de la palabra clave unsafe, y que requieren la opción del compilador /unsafe. El operador de eliminación de referencias también se conoce como el operador de direccionamiento indirecto. Los tipos definidos por el usuario pueden sobrecargar el operador binario por. Cuando se sobrecarga un operador binario, el operador de asignación correspondiente, si existe, también se sobrecargará de modo implícito. Operador de división. El operador de división permite dividir el primer operando por el segundo. Todos los tipos numéricos poseen operadores de división predefinidos. Los tipos definidos por el usuario pueden sobrecargar el operador de división. Si se sobrecarga el operador de división, se sobrecargará implícitamente el operador división igual. Operador módulo o porcentaje. El operador de módulo calcula el resto de dividir su primer operando por el segundo. Todos los tipos numéricos poseen operadores de módulo predefinidos. Los tipos definidos por el usuario pueden sobrecargar el operador módulo. Cuando se sobrecarga un operador binario, el operador correspondiente de asignación, si existe, también se sobrecargará de modo implícito. Bueno, así damos por concluido el presente capítulo de nuestro curso de programación en C#. Mi nombre es Julio Bolaño y en caso de dudas, inquietudes o sugerencias, nos pueden contactar en Twitter @umbiSB o al correo electrónico umbiSB@gmail.com. En nuestro grupo en Facebook, Rama Estudiantil IEEE Universidad Manuela Beltrán, también en nuestro canal de YouTube o agregándonos a Skype como UMB IEEE SB. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.